Y aquí vamos de nuevo. Bienvenidos a otro segmento de Doctor Cuba Sin Filtro. Hoy quiero hablar de un tema que nos toca el corazón, no solo a los cubanos de dentro y fuera de la isla, sino a todos los que creemos en la dignidad humana, en la justicia y en la libertad. Recientemente se ha difundido una noticia de que el presidente de Estados Unidos ha confirmado que su administración está iniciando conversaciones con el régimen de La Habana con la finalidad de lograr una Cuba libre. Una frase que muchos escuchamos con esperanza, pero también, si vamos a hablar con honestidad, lo hacemos con un escepticismo profundo. Porque no se gobierna un proceso de transición democrática hablando con los mismos que destruyeron a un país. Hoy la economía de Cuba está colapsada, los servicios básicos son insuficientes, la injusticia es parte de la vida diaria y miles, cientos de miles de cubanos están sufriendo y otros huyendo de ese sistema que se ha perpetuado en el poder por décadas. Escúchenme bien, una verdadera transición democrática en Cuba no puede ni debe comenzar con la reintegración ni la legitimación de la cúpula castrista que ha devastado al país. Esos mismos que mantuvieron un monopolio absoluto de poder, que reprimieron, que encarcelaron a quienes levantaban la voz, que todavía mantienen incluso a menores de edad presos por pensar distintos. Esos no deben ni pueden tener ningún papel en la construcción de una Cuba que es la que todos soñamos. No se puede construir libertad con los mismos que construyeron opresión. Tenemos que ser claros en eso. La transición debe comenzar con la retirada incondicional de toda la cúpula castrista. Así, sin condiciones, sin acuerdos, sin tratados secretos y sin medias tintas. Y esa retirada tiene que ir acompañada de la liberación de todos los presos políticos de manera inmediata. Hombres y mujeres que están encarcelados por tener el valor de exigir sus derechos básicos y por tener dignidad. Porque no hay transición legítima si no hay justicia inmediata para quienes fueron perseguidos por defender derechos humanos fundamentales que todos disfrutamos en otros países, los que hemos vivido en libertad. El artículo habla de conversaciones oficiales entre Washington y La Habana. Pero yo te digo algo, esas conversaciones no deben ser entre Estados Unidos y la cúpula represiva del castrismo. Estados Unidos representa un país libre, democrático. Deben ser esas conversaciones con representantes del pueblo cubano, con líderes de la sociedad civil, con organizaciones independientes, con voces libres dentro y fuera de la isla. No puede ser de otra manera. Es más, una transición real debe estar acompañada de una intervención humanitaria urgente, dirigida y supervisada directamente por organismos internacionales, pero con un papel claro de los Estados Unidos. No como injerencia imperialista, como le gusta llamarle a la izquierda internacional, sino como socio estratégico para paliar décadas de abandono y de corrupción. Hay que llevar comida, medicinas, energía, infraestructura y ayuda a los más vulnerables, y eso hay que hacerlo ya. Cuba no puede esperar mientras se negocia su futuro con aquellos que hicieron su dolor un proyecto político. Y que nadie se confunda. Esto no es una invasión ni una imposición de modelo. Es sencillamente garantizar que los derechos humanos sean respetados, que la gente tenga acceso a lo indispensable para vivir, pero eso lo necesitan de manera inmediata. Que no haya hambre, que no haya escasez de medicinas y de atención. Eso es humanidad. Una Cuba verdaderamente libre no empieza con discursos diplomáticos ni con negociaciones que involucren a los mismos responsables de la miseria que hoy padece. Comienza con justicia, con libertad para los presos, con la salida
de los opresores y con apoyo directo a su pueblo para reconstruir su país. Esa es la transición que merecemos, no otra, ninguna otra. Así que cuando oigas que se están iniciando conversaciones, recordemos qué tipo de conversaciones queremos realmente nosotros, los cubanos, los que somos los verdaderos dueños de esa isla. Unas que pongan al pueblo cubano en el centro y que no permitan que ni un solo esbirro del régimen quede dentro del proceso democrático. Nada de exoneraciones para los verdugos, nada de estatus para quienes reprimieron y destruyeron Cuba. Porque si queremos una Cuba libre, democrática y próspera, como siempre fue, tiene que ser sin el castrismo, sin sus herederos, sin sus estructuras de poder y, por supuesto, sin el comunismo. Y ese es el punto. No hay transición verdadera con los mismos que destruyeron esa nación. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Y para quienes todavía dudan, para quienes piensan que esta vez puede ser distinto, vale la pena recordar la historia. Desde 1959, Cuba no ha conocido una sola elección libre. Más de 1 millón de cubanos se han visto obligados a marchar al exilio en distintas oleadas. Camarioca, Mariel, los balseros de 94 y el éxodo actual que ya supera cualquier cifra anterior. Decenas de miles pasaron por campos de trabajo forzado, por cárceles políticas y por juicios sin garantías. Y hoy, ahora mismo, todavía están esos presos políticos, muchos condenados por manifestarse pacíficamente en aquel 11 de julio del 21, por gritar libertad, por pedir comida, luz, futuro. Eso no es un error del sistema. Eso es el sistema. La cúpula castrista no fracasó intentando ayudar al pueblo. Triunfó en su verdadero objetivo, mantener su puño en el poder a cualquier costo, incluso si ese costo era destruir una nación entera. Por eso hay que decirlo sin miedo, sin diplomacia vacía. No se puede negociar la libertad de Cuba con quienes llevan más de 6 décadas negándola. No se puede pedir a las víctimas que acepten a sus verdugos como árbitros de la transición de una nueva nación. No se puede construir democracia con los mismos aparatos represivos que la aplastan una y otra vez. Lo han hecho así por 6 décadas. La historia lo demuestra. Cada apertura, cada diálogo, cada acercamiento terminó fortaleciendo al régimen y debilitando al pueblo. Siempre, cada vez. Hoy Cuba no necesita más promesas, necesita acciones claras, salida total e incondicional de cada uno de los integrantes de esa cúpula, liberación inmediata de todos los presos políticos, todos y cada uno de ellos, y una intervención humanitaria urgente, supervisada directamente por los Estados Unidos y la comunidad internacional, para garantizar comida, medicinas, dignidad básica a un pueblo que ya está exhausto, no por ideología, no por geopolítica, sino por humanidad. Hay que hacerlo. Que se entienda que Cuba no es una ficha en un tablero. Cuba es una madre que no encuentra antibióticos para sus hijos. Es un anciano que trabajó toda su vida y hoy depende de remesas de su familia, si es que tiene esa familia. Si no, puede morir de hambre, no importa. Es un joven que no sueña con prosperar en su país, sino con escapar de él. Ese pueblo ya pagó demasiado. Si de verdad se quiere una Cuba libre, entonces hay que tener el coraje de decirlo completo, sin castrismo, sin herederos, sin reciclajes del poder. La transición no puede ser cosmética porque sería el llamado cambio fraude.
tiene que ser ruptura. Ruptura con la mentira, con el miedo, con la impunidad. Ha de haber justicia. No es venganza, es justicia. Porque la historia juzga. Y esta vez, Cuba merece esa justicia antes que diplomacia. Verdad antes que acuerdos y libertad antes que cualquier negociación. Ese es el mínimo. Porque todo lo demás ya lo hemos vivido.